Hola a todos, bienvenidos al canal de CD Editores. Soy Juan Carlos González y hoy les traigo una nueva reseña de un libro. Si ustedes son como nosotros, si aman los libros y la lectura, y su mejor idea para pasar un viernes por la noche es visitar una biblioteca o una librería, entonces están en el lugar correcto. Suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada que subamos nuevo contenido. El libro que reseñaré el día de hoy se titula Filosofías del Underground de Luis Racionero, publicado en 1977 por Editorial Anagrama. Luis Racionero fue un autor español que escribió tanto en castellano como catalán. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Barcelona y se doctoró después en Ciencias Económicas por la de Madrid. Después obtuvo una beca y se doctoró en Urbanismo en la Universidad de Berkeley, en California, donde le tocó vivir el convulso periodo de 1968 a 1970, y a partir de entonces dedicaría su atención y pluma al fenómeno underground. Es autor de numerosos libros, principalmente en el género del ensayo. El libro se titula Filosofías del Underground, y antes de entrarle propiamente a la reseña, cabría echarle una ojeada al término. El término underground proviene del inglés. En la actualidad se utiliza para nombrar a cualquier movimiento o manifestación con tintes políticos o artísticos, o ambos, que son contrarios o corren paralelos a la cultura oficial o a la cultura de masas. El término se utilizó por primera vez para referirse a movimientos de resistencia contra regímenes opresivos. En el siglo XIX en Estados Unidos se utilizaba metafóricamente el término ferrocarril subterráneo, en inglés Underground Railroad, para referirse a la red clandestina de rutas y paradas a través de la cual se ayudaba a esclavos afroamericanos para que escaparan de los estados esclavistas hacia estados libres o hacia Canadá. El término underground como tal se utilizó por primera vez para referirse a los movimientos de resistencia que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación nazi. Años después, el mismo término de ferrocarril subterráneo se utilizaría nuevamente en los años 60 para referirse a la red de grupos contrarios a la guerra de Vietnam y que ayudaban a los objetores de conciencia a escapar a Canadá para evadir el reclutamiento. Y es justo a partir de la década del 60 que el término underground se ha utilizado para referirse a movimientos o subculturas como la generación beat en Estados Unidos, la cultura mod en Inglaterra, los hippies, los punks, los hackers en la actualidad y un larguísimo etcétera. Y como mencioné antes, no hay que perder de vista que el autor vivió en Estados Unidos a finales de la década de 1960 y justamente en Berkeley, California, que sería uno de los epicentros de los movimientos hippies y contrarios a la guerra de Vietnam. El autor dedica el libro a los que no tienen uso de razón y ya con ello nos da una pista de lo que vendrá. Ya desde la introducción, Racionero señala que si de algún modo pudiera englobarse a todas las filosofías del underground, sería bajo el concepto de filosofías irracionales. Todas estas filosofías, nos explica Racionero, tienen puntos de partida distintos del racionalismo, pues no aceptan o rechazan los métodos de conocimiento ni los axiomas del pensamiento racional. Y ojo, esto no quiere decir que sean sistemas de pensamiento incoherentes, absurdos o inútiles, todo lo contrario, pues bien pueden ser filosofías tan estructuradas, sistemáticas y consistentes como el racionalismo. Se trata simplemente de otros métodos de conocimiento, de otras formas de hacer filosofía, de otras formas de amor a la sabiduría distintas del racionalismo. Y nos aclara Racionero que su libro no es un libro contra el racionalismo, sino contra el monopolio de las formas racionalistas, que radicaliza el racionalismo hasta convertirlo en una especie o modo de autoritarismo mental. Y aquí estoy seguro que muchos colegas filósofos se rasgarán las túnicas y pondrán el grito en el Olimpo. El libro de Racionero es un libro de divulgación, despojado de toda la parafernalia academicista. Incluso el mismo Racionero hace eco en su escritura de las filosofías que analiza. No busca revelarle o entregarle al lector verdades acerca de estas, ni se ciñe en su modo de exposición a un rigor de intransigencia axiomática.
Racionero nos describe de manera amena algunas de las filosofías, algunas de estas de larga trayectoria, que simplemente no encajan en el canon occidental inaugurado por la tradición socrática. El autor pretende reivindicar estas filosofías porque considera que los sistemas de pensamiento racionalistas han fracasado ante la sociedad, han perdido contacto con esta y dejaron de generar explicaciones, reflexiones, ideas, etc., que resultaran pertinentes o relevantes tanto para el ego como para el docto, lo cual ha llevado a las últimas generaciones a buscar explicaciones en otros ámbitos, justamente como los movimientos underground de los años 60, que tuvieron una amplia repercusión cultural. Aunque el autor incluye algunas de las manifestaciones culturales ocurridas en los 60, para el autor el término de underground es mucho más amplio. Para él el underground es la tradición de pensamiento heterodoxo que ha corrido paralela y subterránea, underground justamente, a lo largo de toda la historia de Occidente. Y a esta tradición, según el autor, la caracterizan dos tendencias fundamentales: la búsqueda de una solidaridad mundial y el cortocircuito con las líneas de poder, distribución, producción e información de las organizaciones autoritarias. Los capítulos del libro se agrupan en tres partes, que de acuerdo a Racionero corresponden con las tres grandes corrientes de pensamiento que nutren las ideologías del underground. Por un lado tenemos a las filosofías individualistas, antiautoritarias de los románticos y anarquistas, por lo otro la filosofía oriental y en último lugar la filosofía psicodélica. En la primera parte desarrolla cuatro temas: la imaginación, la rebelión personal del marginado, la ética moral del individualista y el anarquismo. Y aquí aborda a grandes autores del romanticismo europeo como William Blake y Lord Byron, y a otros autores como Hermann Hesse, autor del Lobo Estepario, como sabemos. En la segunda parte aborda filosofías orientales como el Zen, el yoga, el taoísmo, el sufismo y el tantrismo, y cierra con un capítulo muy interesante en el que cuenta las experiencias del físico norteamericano Alan Watts respecto a las similitudes que éste encuentra entre el misticismo oriental y la física moderna. Y finalmente, en la última parte, aborda las filosofías psicodélicas y sesenteras y las experiencias provocadas por drogas como el LSD, la marihuana y otras. ¿Qué pasó en Soter de estos vatos? Y aborda autores como Carlos Castaneda y su famoso personaje chamán Don Juan. Las tres partes tienen un elemento que las unifica, como se señaló al principio. Tanto las filosofías individualistas como las orientales y las psicodélicas coinciden en negarle al racionalismo el monopolio de las formas de conocimiento. Y ojo, aquí hay que hacer nuevamente la aclaración: esto no significa negar el racionalismo o rechazarlo en sus aplicaciones a la ciencia y a la tecnología o negar su utilidad como uso sistemático de la mente. Simplemente las corrientes del underground se muestran y se rebelan contra los dogmas de considerar el modo racional como la única forma correcta y válida de usar el cerebro y el cuerpo. Sencillamente una no excluye a la otra, simplemente se posan sobre asientos diferentes. Filosofías del Underground es un libro muy ameno e interesante, que no solo nos introduce a tradiciones y formas de pensamiento que difícilmente llegarán a los planes académicos de cualquier institución, la verdad, y que por ello están fuera de la perspectiva de la mayoría de las personas, sino que también nos hace cuestionarnos muchas de nuestras creencias, opiniones e ideas que están bien arraigadas y metidas en nuestra cabeza, y creo que ese cuestionamiento siempre es bueno y positivo. El libro nos ofrece una mirada introductoria a una visión del mundo alternativa que nos hace poner en perspectiva las sociedades en las que habitamos, sus instituciones y sus dogmas. En general recomiendo ampliamente su lectura simplemente por el hecho de conocer perspectivas diferentes a las que estamos habituados. Y creo que justo esa es una de las ideas de leer. Eso es justo lo que nos ofrecen los buenos libros. La posibilidad de pensar de una manera diferente, de salirnos de nuestra burbuja y calzar los zapatos de las ideas y experiencias de otros. Y en particular también recomiendo su lectura a todos aquellos formados profesionalmente en la filosofía, pues la filosofía, se ha vuelto en más de un sentido muy dogmática y cerrada y ajena a la sociedad en general. Si les interesa adquirir este libro y cualquier otro, para los que están en la ciudad de Aguascalientes, México, comuníquense con la Librería de los Escritores
que está en la calle de Madero, en el centro de la ciudad. Sus dueños los atenderán amablemente y atenderán también todas sus peticiones, por muy excéntricas o especiales que éstas sean. De libros solamente, nada más de libros. Y por cierto, también tienen servicio a domicilio, que en estos tiempos cae muy bien. Les dejamos acá abajo sus datos de contacto en la descripción del video. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal y regalarnos un like. De mi parte es todo, soy Juan Carlos González, hasta la próxima.